El camino a la prosperidad. ¿Cuáles son los factores que determinan la prosperidad? ¿Qué hace que un país sea pobre y otro sea rico? Existen una serie de mitos y creencias que asocian la riqueza de un país con diversos factores: la cultura, el sistema político, la educación, la raza, la religión o los recursos naturales. Pero, ¿son en realidad estos determinantes en la generación de riqueza? Los recursos naturales y la riqueza de los recursos naturales no son determinantes para el desarrollo económico. Desde luego que pueden ser una palanca que ayuda mucho al desarrollo económico, pero no son determinantes de ello. Hay ejemplos de países ricos con recursos naturales, como es el caso de Estados Unidos y Canadá. Hay ejemplos de países ricos sin recursos naturales, como Hong Kong y Singapur. Hay países con pocos recursos naturales y son pobres, como Bolivia y Paraguay. Pero sobre todo hay ejemplos de países con inmensos recursos naturales y son pobres, como es el caso de Venezuela y Nigeria. Definitivamente la raza no puede ser considerada como un condicionante del desarrollo de ningún país. En el siglo XX el caso de Corea es emblemático de esta afirmación. Mientras Corea del Sur logró evolucionar y hoy en día se ubica como un paradigma de desarrollo económico, ubicándose en el puesto número 11 de las economías del mundo, Corea del Norte se ha quedado rezagada en los años prácticamente de la década del 50. La educación es importantísima en el desarrollo de un país, pero la educación sola no causa desarrollo. Y eso lo hemos visto en cantidad de ejemplos en el mundo. Cuando uno piensa las dos Alemanias, Alemania Oriental versus Alemania Occidental, uno no puede decir que había una poco educada y una muy educada. Ambas tenían buenos sistemas educativos, sin embargo una se desarrolló y otra no. No es la variedad de religión que define el desarrollo económico de la gente de los países. El ejemplo es claro. Todos conocemos países de diversas religiones. Tomo la referencia al norte de Europa, que se mueve más bien dentro del protestantismo, el sur, que más bien se mueve dentro del catolicismo, pero vamos evidentemente a Japón o hoy en día a China y descubrimos totalmente otros conceptos religiosos que permiten cada uno su propia dinámica de desarrollo. El desarrollo económico y de desarrollo de un país en gran parte depende de las condiciones básicas favorables, no tanto de mentalidades, no tanto de razas, no tanto de conceptos religiosos. Sin duda debe vivir desde una profunda admiración para con la capacidad del ser humano de seguir adelante y de construir un mundo para todos, un mundo que vale la pena de vivir. La evidencia demuestra que países que comparten igualdad en clima, raza, religión, cultura, modelo político y educación presentan resultados económicos diferentes. Si la riqueza de un país no depende del nivel educativo, raza y religión de sus ciudadanos, de sus recursos naturales y de su modelo político, entonces, ¿cuál o cuáles son los factores determinantes de la riqueza? Es importante tener presente que sin propiedad no hay libertad. Es importantísimo que los ciudadanos seamos los propietarios de estos derechos para poder tener libertad, porque sin libertad, especialmente económica, no hay prosperidad. Y lo que caracteriza fundamentalmente a la libertad económica es la protección a la propiedad privada bien habida. La propiedad privada implica poseer un título de lo propio, es decir, el trabajo y los bienes. La libertad de manejar lo propio es lo que genera la creatividad empresarial individual, que es lo que mueve el motor de la economía. Prácticamente todos los países desarrollados del mundo existen plenos derechos sobre la propiedad. Yo creo que esa imagen del granjero norteamericano sentado en una mecedora en la puerta de la finca con la escopeta sobre las piernas
muestra muy claramente cómo valora esa sociedad la propiedad. El caso opuesto de América Latina es un Estado que distribuye y redistribuye la tierra, pero nunca otorga firmes derechos de propiedad. Otorga documentos de carácter temporal y simultáneamente un enorme poder político sobre todas estas personas que dependen del gobierno de turno para conservar la posesión de la tierra. Las consecuencias de esto son muy graves. Cuando se tiene plenos derechos de propiedad se hacen inversiones de largo plazo. Se mira el futuro, se mira de modo transgeneracional. No se ve uno a sí mismo como un ente temporal que está ocupando, ¿verdad?, solo por unos meses o unos años un trozo de tierra. El pobre nunca es libre, ¿no? El pobre siempre está sometido a los avatares del destino precisamente por no tener un punto de partida para generar riqueza, que es la propiedad privada plena. ¿Qué es la propiedad privada? No es lo que tengo, lo que soy. Mi propiedad privada son mis experiencias, mis conocimientos, mis amores, mis odios, eso es lo que es mío. Mi nombre es lo que es mío. También tengo ropa que me pertenece, a lo mejor tengo una casa que me pertenece también. O sea que quitarme la propiedad privada, si es que eso existe, quiere decir robarme mis sentimientos, quitarme mi nombre. Eso es lo que regímenes totalitarios hacen. En lugar de llamarlo a uno por nombre, lo llaman por número. Todos los seres humanos nacemos con unos derechos naturales e inalienables, como es el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de culto religioso y el derecho a la protección de la propiedad privada. La propiedad privada pueda su protección realizarse en la práctica. Es importante en una economía moderna que los ciudadanos vean satisfecho su derecho a ganar en una moneda dura, que los ciudadanos vean satisfecho su derecho a pagar bajos impuestos, que los ciudadanos vean satisfecho el derecho a poder comprar el bien más barato que se produzca sobre la faz de la tierra, que los empresarios en un entorno de competencia puedan fijar el precio que les parezca, que empresarios y ciudadanos puedan dedicarse a cualquier actividad económica considerada como lícita, que el banquero igualmente en un entorno de competencia pueda fijar la tasa de interés que le parezca apropiada, igualmente que en este entorno de competencia el banquero pueda otorgar crédito a quien le parezca y negárselo igualmente a quien le parezca apropiado, que exista libertad de contratación, especialmente en el mercado laboral, porque cuando los contratos son firmados de una forma voluntaria, ambas partes salen ganando. Y finalmente es importantísima la existencia de una infraestructura legal que proteja estos derechos de propiedad y que ante la violación de estos derechos de propiedad haya la sanción correspondiente. Todos tenemos derecho a ganar en una moneda dura, como el euro, el yen o el dólar, y proteger el fruto de nuestro trabajo, que es sagrado, de la violación de los derechos humanos que representa la devaluación y la inflación. El problema con devaluar la moneda es que también se está devaluando el fruto del trabajo de los ciudadanos que ganan en esa moneda. Por supuesto, genera beneficios para algunos, pero sobre todo genera costos para la mayoría de la población, que es el ciudadano de a pie, quien no puede proteger el fruto de su trabajo de la confiscación de su propiedad privada. Es por ello que esto genera desigualdades y puede promover conflictos sociales. El tema monetario no solo está inmerso en la esfera económica, sus raíces éticas han sido debatidas históricamente en otros campos. La Escuela de Salamanca, por ejemplo, para justificar estos derechos, preguntaba acerca de la bondad o maldad de una legislación económica. Si, por ejemplo, los efectos de la devaluación y de la inflación monetaria son perjudiciales a la población, si los impuestos son confiscatorios de la riqueza, ello constituye un profundo daño moral. En 1609, Juan de Mariana, un jesuita, publica su obra que se llama La depredación de la moneda.
donde él denuncia al rey, que era Felipe III, por robar a la gente y obstaculizar el comercio mediante la devaluación en la acuñación de la moneda de cobre. Juan de Mariana demostró que la devaluación es un oneroso impuesto oculto que grava la propiedad privada de los súbditos y que, según su teoría política, ningún rey tiene derecho a imponer impuestos sin consentimiento del pueblo, mucho menos engañándolo, haciéndole creer que lo hace para beneficiarlo, cuando su objetivo es la avidez de obtener fondos para sus propios caprichos, cuyo resultado final será la destrucción económica de los súbditos. Cuando el rey abusa del pueblo, confiscándole su riqueza vía impuestos, devaluación e inflación, el pueblo, tiene el derecho legítimo de protestar y pedirle cuentas de sus crímenes, pues no existe un crimen mayor que confiscar la riqueza haciendo cada día más pobres a sus súbditos. En 1965, en el documento Gaudium et Spes, bajo el papado de Paulo VI, se dedica el capítulo 3, número 70 concretamente, a hablar de las inversiones públicas y a recomendar que estas inversiones sean hechas en beneficio de los habitantes de una nación y que de ninguna manera se puede perjudicar a los más débiles con la devaluación monetaria. Es un mandato del Concilio Vaticano II y está claramente escrito en el número 70 de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que es la constitución de la Iglesia sobre el mundo de hoy. El pagar bajos impuestos, unido a un sistema tributario simplificado, es también otro derecho que promueve la generación de riqueza en un país. El pago de impuestos afecta a todos los ciudadanos, particulares, personas naturales y compañías, por cada una de las transacciones que se realicen en el día a día cotidiano desde el punto de vista económico. El régimen más sencillo y más simple de impuestos que puede tener un país es el que menos recarga con tributos el costo de las operaciones que hacen los particulares y el que hace más económico y menos costoso el movimiento de capitales, el movimiento de inversión y la generación de riquezas y de economía. Los grandes países son grandes o son desarrollados porque han cobrado mucho impuesto, no, al contrario. Yo creo que los grandes países se desarrollaron sobre un esquema tributario que resulta atractivo, que resulta eficiente a las nuevas inversiones, que por causa de un desarrollo y de un mal manejo de la política tributaria se ha convertido en un excedente de presión tributaria. Bueno, lo estamos viviendo ahora con estas decisiones que están obligando a estos gobiernos a repensar su sistema y volver a esos esquemas sencillos, simples y de bajo costo que en algún momento los hicieron un objetivo tan atractivo para las nuevas inversiones y el desarrollo. Todos tenemos derecho a tener opciones para comprar bienes y servicios a los mejores precios posibles. Cuando se imponen barreras al libre comercio para proteger a la industria nacional, se busca disminuir la competencia aumentando el precio de los productos importados y limitando o prohibiendo la entrada de ciertos productos al mercado nacional. Los aranceles y otras barreras al comercio internacional terminan aumentando no solo el precio de los productos importados, sino también de los productos nacionales, porque se aprovecha esta menor competencia para aumentarles el precio y obtener así un mayor margen de ganancia. Cuando no hay competencia, los productores no tienen incentivos para producir bienes de calidad a los mejores precios, porque si la oferta es limitada, muy probablemente su producto será adquirido por el consumidor final. De manera que en un mercado cerrado, los consumidores generalmente deben conformarse con pocos productos caros y no necesariamente de la mejor calidad. Por el contrario, en un entorno de competencia local y extranjera que esté caracterizado por las libres importaciones, los productores se esfuerzan por captar mercados, descubrir nuevos nichos y especializarse, innovando, invirtiendo y utilizando eficientemente sus medios de producción para desarrollar bienes y productos que la sociedad verdaderamente quiere y necesita.
Es de este constante esfuerzo por satisfacer mejor las necesidades del consumidor y conquistarlo que se crean los mejores bienes a los mejores precios posibles, beneficiando así a la colectividad. Si la consecuencia de ese esfuerzo creador de bienestar es la riqueza para quien la produce, esa es la recompensa que la sociedad otorga a quien le ha servido mejor a través de su conocimiento, su esfuerzo, su talento y su responsabilidad. Una sociedad en la que se privilegian estos valores goza de mucha movilidad social, de manera que ni la riqueza ni la pobreza son permanentes. Otro derecho fundamental es el derecho a celebrar acuerdos laborales sin interferencia externa. Cuanto más flexibles son las leyes laborales de un país, mayores son los índices de empleo, sus salarios y, por ende, sus niveles de prosperidad. El contrato de trabajo debe ser un contrato beneficioso para ambas partes y no solamente para una parte. A un patrono no se le puede pedir que tenga muchos más o más trabajadores de los que realmente necesita. Las leyes de inamovilidad o las leyes que hacen muy costosos los despidos son un verdadero trauma para la economía. La gran protección al trabajador no está en el texto de alguna ley, sino que está en el hecho en que hayan muchas personas o empresas solicitando sus servicios. Esa es la gran protección que obtienen los trabajadores. Todos tenemos derecho a establecer los precios que corresponden a los bienes y servicios. Y no puede haber un ente discrecional que interrumpa la relación del productor con el consumidor. El gobierno decidió regular toda la cadena comercializadora de la carne, desde el productor hasta el consumidor final. Cuando el Estado toma el rol del consumidor y pretende convertirse en un ente discrecional para ser él el que diga cuánto vale un bien, lo único que se logra es, primero, desestimular a las inversiones, segundo, hacerle un daño enorme al consumidor, porque no hay bien más caro que el que no existe. Estoy vendiendo lo poquito que me queda en existencia de las cabas. Las leches se consiguen muy poco, caraota no se consigue, azúcar mucho menos. Por ende, cuando el Estado pone un precio por debajo de lo que realmente son los costos, hace que efectivamente esa empresa quiebre. Y si pone un precio excesivo, ¿quién paga las consecuencias al consumidor? Porque no se beneficia de tener un precio justo. El queso que está regulado, los pasteurizados envasados al vacío, brillan por su ausencia. Es fundamental que se respete el derecho de cada individuo a ejercer la actividad económica legal de su preferencia. El Estado venezolano hoy en día se tiene reservado de forma legal, constitucional, el ejercer algunas actividades económicas que limita, que deja por fuera al individuo en la capacidad de ejercer esa actividad. Es decir, el Estado legalmente está limitando la libertad que cada individuo, el derecho de cada individuo de ejercer esa actividad económica, porque ha decidido que esa actividad es muy rentable y se la queda para su propio uso. Es decir, así como el dueño de un kiosco en la calle siente que tiene derecho a montar su kiosco y vender revistas, el Estado o un agente decidió en un momento dado decirle a alguien que quisiera sacar petróleo que no puede. Y le está diciendo a los ciudadanos, en teoría dueños del petróleo, no, esa actividad es muy buena y en consecuencia yo, Estado, me la reservo y hago con ella lo que yo quiero. ¿Por qué eso es malo? Bueno, fundamentalmente porque el individuo, cuando es dueño de algo, cuando ejerce una actividad económica que le pega en el bolsillo, que le duele, en la cual invierte y espera un retorno, la cuida, la cela. Cuando hay dolientes, cuando hay dueños legítimos, directos de una actividad, van a velar, van a celar esa actividad. Eso no pasa cuando está en manos difusas. ¿Qué significa manos difusas? Bueno, que el Estado, esa entelequia, ese concepto tan etéreo, que son un grupo de personas que están a veces no están, son los que rigen los destinos de esa actividad económica, simplemente se pone de manifiesto la indolencia. Por eso que es altamente recomendable, deseable, para garantizar la igualdad de oportunidades, el progreso y la libertad, que las actividades económicas, cualquiera sea su índole, pertenezcan a los ciudadanos. Todos estos derechos protegen y fomentan el respeto a la propiedad privada bien habida de los ciudadanos, potenciando el deseo y la capacidad de crear riqueza. Si todos nacemos con estos derechos, ¿por qué a los venezolanos no se les ha respetado? ¿Quiénes se oponen a que estos derechos naturales sean satisfechos? Un Estado con una gran avidez fiscal que quiere
generar ingresos de la devaluación. Al generar ingresos de la devaluación, lo que hace es violentar los derechos de los ciudadanos. Por otro lado, los empresarios que no les gusta competir, que buscan la protección del Estado, presionan para obtener la devaluación, que es un subsidio cambiario a la ineficiencia, y así se combina, por una parte, los corruptos y por otra parte, los ineficientes. Como en Venezuela, estos derechos que antes han sido enunciados no son satisfechos. En síntesis, pues como en Venezuela no hay una protección adecuada de la propiedad privada bien habida, propiamente en Venezuela, particularmente en los últimos 45 años, no hemos tenido economía de mercado, no hemos tenido capitalismo. En Venezuela lo que ha habido es mucho socialismo y mucho mercantilismo. El socialismo en Venezuela se refleja claramente en el hecho de que el Estado es dueño del petróleo, el Estado es dueño del hierro, el Estado es dueño de numerosas empresas, el Estado es dueño de las plantas de electricidad, el Estado es dueño del subsuelo, el Estado es dueño de una gran cantidad de hectáreas, el Estado fija precios, el Estado fija tasas de interés, el Estado establece controles de cambio. Todas estas son expresiones fundamentales de socialismo. El mercantilismo en Venezuela también está muy acentuado y se manifiesta en que el ciudadano común no puede importar un carro usado de los Estados Unidos viviendo en Venezuela. Si el ciudadano común quiere traer un carro nuevo, tiene que pagar un sobreprecio de un 35%. Si es un carro considerado como lujoso, tiene que pagar un precio aún mayor. Si quiero traer un pantalón, tengo que pagar un arancel del 35%. Si tengo que pagar un calzado, tengo que pagar un sobreprecio de un 35%. El ciudadano común no puede traer azúcar, el ciudadano común no puede traer maíz, el ciudadano común no puede traer sorgo. Hay otras barreras legales al comercio internacional que encarecen la vida, como son las leyes de salvaguarda, las leyes de antidumping, que en definitiva son utilizados por el empresario ineficiente para favorecerse, manipulación de la ley para favorecer intereses empresariales minoritarios que redundan en el encarecimiento de la mayor parte de la vida de los ciudadanos. Todos nacemos con el derecho a la propiedad privada. El socialismo y el mercantilismo son modelos y prácticas económicas que violan este derecho. La diferencia entre un país próspero y un país pobre radica en la protección de la propiedad privada bien